Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes en el 2023. Qué bueno. Mario Díaz. Mario, y ustedes andan, ¿verdad? Tratando de fortalecer una norma que yo a veces me he puesto contrario a eso. No sé, que son los subsidios en los combustibles. Sé que de alguna manera el Estado debe respaldar económicamente, ¿verdad? El transporte de pasajeros, ayudarlo, fortalecerlo, sostenerlo, porque es un bien común y muy necesario, ¿verdad? Para el sostenimiento. Yo diría que eso es seguridad nacional, ¿verdad? Eso es parte, el transporte de carga y de pasajeros. Pero como aquí se ha establecido por doquier su negocio con este asunto, la gente ha entendido, y quizá por la corrupción que se ha incurrido también en los subsidios, ¿verdad? Que es un tumbe a mano armada como el subsidio en la electricidad, eh, donde se ha engañado a la gente. Quizá ahora noto que ha habido una mayor flexibilidad en ese comportamiento con el gobierno, ¿verdad? Entendiéndose que esto es, que lo que viene no tiene contemplación y que puede arrollar a cualquiera, a cualquier empresario. El asunto de los subsidios es porque el subsidio debe cumplir, ¿verdad? Con alguna debilidad que haya y que pudiera con el subsidio fortalecerse y por lo tanto llevar una paz y una mayor tranquilidad al ciudadano, ¿verdad? Al país. Pero en algunas oportunidades, cuando se subsidiaban los combustibles a transportistas y esto lo llevaban a una estación de gasolina, que eso existía, ¿eh? Que no era para el uso de las guaguas de pasajeros y así mantener los precios de manera estable y equitativa, acorde con lo que ganan los empleados públicos y privados, para que puedan mantener ese equilibrio entre una cosa y la otra, que es ir a su trabajo y volver a sus hogares. ¿Eh? Todas esas cosas, se distorsionó mucho todo eso cuando lo que hacía era que se vendía ese combustible subsidiado, se vendía al precio normal de las estaciones de gasolina, en estaciones de gasolina que algunas incluso eran propiedad de algunos sindicalistas. La palabra subsidio se ha satanizado porque, si bien es cierto que ahora hay un control estricto sobre las entidades en que recae el beneficio del subsidio, no menos cierto es que antes del control que se ha establecido a través del Ministerio de Industria y Comercio y del mismo Intran, antes había una distorsión con esa sanción que el gobierno otorga para evitar que se produzcan alzas en los precios del pasaje principalmente y en los precios de los productos agrícolas. El gobierno en este año pasado, y a raíz del conflicto surgido con Ucrania y Rusia, estableció un subsidio a los combustibles en sentido general, no para beneficiar a un sector X. Ese subsidio llegó a superar el monto de los 33,000 y algo de millones de pesos hasta diciembre 31. En el día de antes de ayer vimos al ministro de Industria y Comercio, nuestro amigo Ito Bisonó, que le decía a la prensa que el gobierno va a seguir subsidiando los combustibles, medida que nosotros apoyamos, pero que va a reducirse solamente a 20,000 millones, porque ya no es necesario disponer de tanto dinero cuando el petróleo ha logrado ir descendiendo y hay muchos factores que no ameritan ya que se establezca el subsidio, porque se está hablando del subsidio no solamente a los combustibles que establece el gobierno está subsidiando a la harina, el gobierno está subsidiando hasta los materiales de construcción, los productos básicos de la cadena alimenticia, pero en lo que se refiere al subsidio en sentido general, entendemos que si el gobierno no hubiera adoptado la decisión de subsidiar todos los combustibles,
nosotros como país estaríamos en una gran crisis. La estabilidad económica que se tiene ahora ha sido precisamente por el subsidio de los combustibles y con el renglón transporte, el sector transporte. Si no se hubieran subsidiado los combustibles, que tuvieran un pasaje por encima de los 50 pesos o 60 pesos en la ruta de transporte de pasajeros y no tuviéramos los plátanos que se pueden conseguir a un precio en la calle a 5 pesos en la guaguita desanunciadora, en los colmados a 10 o 15 o 20 pesos, tuviéramos duplicado los precios de los productos agrícolas, porque el transporte de esos productos recibe por parte del gobierno un subsidio para el combustible. Entonces eso ha evitado que los transportistas incrementen los pasajes, incrementen los fletes de carga, y eso lleva una estabilidad a la canasta familiar dominicana. Entonces, entiendo que ha sido una decisión prudente del gobierno, ¿verdad?, continuar subsidiando los combustibles durante este año, como se ha estipulado en el presupuesto. Se ha estipulado, repito, una suma de 20 mil millones de pesos. Con eso es más que suficiente. Y eso garantiza la estabilidad económica de la canasta familiar, porque el 30% del presupuesto de la canasta familiar se va en transporte, porque es una economía que se mueve con un sistema de transporte. Y los alimentos constituyen un 60 o 50% de la otra parte de la canasta familiar. Imagínate tú que se incrementen los fletes de carga, entonces los productos agrícolas que básicamente se consumen en el país son producidos aquí, son transportados por tierra, entonces van a tener un incremento. Entonces nosotros estamos de acuerdo con eso, inclusive ayer lo expresamos en los medios de comunicación, que estábamos de acuerdo con esa medida, que la apoyábamos y que debe mantenerse en todo el territorio nacional, a pesar de que, te repito, la palabra subsidio se ha satanizado, pero la imagen, el gobierno ha ido limpiando, ha ido estableciendo controles, y ya la población entiende que es necesario que se subsidien no los combustibles de los transportistas, no, lo que se está subsidiando es el pasaje realmente, a través del combustible que se usa para transportar los pasajeros, y lo que se está subsidiando son los rubros agrícolas a través del subsidio que se le aplica al combustible que se utiliza para transportarlo de los campos hacia la ciudad y hacia el mercado. Esa es la situación en ese sentido. ¿Sabes qué? El asunto, por ejemplo, de los subsidios, por eso le saco lo suyo aparte a lo que es el transporte de pasajeros, porque eso es ineludible, eso es una responsabilidad que no tiene cuestionamiento, ¿verdad? El gobierno tiene que asumirlo, ¿verdad? La sociedad, porque todas las empresas necesitan que sus empleados lleguen a tiempo a su trabajo y que lleguen, ¿verdad? Porque de ahí depende su desarrollo, ¿verdad? Su estabilidad, el completo movimiento económico del país. Pues eso es muy necesario. Y por lo tanto, el gobierno tiene que velar y tener una dirección como la tiene, pero la dirección debe cumplir su papel. Y la misma Intran debe saber cuándo es necesario un subsidio y a qué nivel, para que no se corrompa. Porque entonces se hace una costumbre de el ganar sin trabajar. Ganar sin trabajar significa que si a mí me dan un subsidio, yo no tengo que hacer nada para que mi producto sea el mejor, para dar el mejor servicio. ¿Por qué motivo? Porque yo vivo con el subsidio, no necesito más nada. ¿Verdad? Las guaguas se me pueden deteriorar, no compro guaguas nuevas, nada, porque yo vivo del subsidio. Me convierto en una sanguijuela de la sociedad, pero como aquí hay un grupo de políticos que son los encargados de incentivar el descabezamiento, el desconocimiento, entonces se puede vivir de eso, porque nadie va a estar atento a que yo me estoy robando unos cuartos por debajo a través de un subsidio que muchas veces, cuando no lo merezco, ¿verdad? Hay un funcionario que tiene que ver con eso, que yo le doy lo suyo por debajo y me siguen dando mi subsidio tranquilo. O sea, todo eso se ha dado, oye, el vertedero de Duquesa. Por eso es que las instituciones deben hacer su trabajo. Donde el gobierno pone un peso, debe tener un vigilante. Donde quiera que el gobierno ponga un peso, propiedad del Estado dominicano, del pueblo dominicano, debe poner un vigilante. Si el gobierno tiene, por ejemplo, le da subsidio a la electricidad,
pues cada una de esas empresas eléctricas, a donde están los Fettuccini, los Fellini, lo que yo que, ponen un mangamocha, un Brazoban, ¿verdad? Un apellido Brazoban. Sí, ¿Para qué? Porque esos subsidios tienen que darle un informe a la ciudadanía, al país, de quién maneja ese dinero. Usted no puede regalarle el dinero a nadie. El gobierno no tiene cuarto, usted no tiene dinero. El que lo tiene, a lo mejor no tiene un peso, un arrastrado, que agarre el dinero del pueblo dominicano para regalárselo a un pendejo, porque ni siquiera muy hombre es. Y no se atreve a pararse y decirle, no, la ley me dice tal cosa, porque es un disparate de persona el que está ahí al frente de esa institución. No, si el gobierno le da tantos miles de millones a un tal subsidio de electricidad, que no se justifica por ningún lado, que es un robo, por lo menos debe tener una persona ahí adentro, en cada una de las plantas, en la Gitabo, en la Jaina, debe haber un representante del gobierno vigilando el subsidio, encargado del subsidio, como lo tienen los Estados Unidos y Puerto Rico, el encargado de negocio. Mira, ¿Cómo se llama? El Estado, el encargado se llama ya, el encargado del Estado Libre Asociado. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos le da un subsidio a Puerto Rico. Pero tiene un control. Pero este tipo es que me maneja, este tipo es la llave por donde sale eso. ¿Cuántos salieron? No, sobraron 6,000 millones. Pásalo. Devuélvelo para acá. Pero aquí no, aquí es un robo legalizado. No, nosotros somos ladrones, ¿y qué? Cuando se habló de modificar la ley de hidrocarburos, que yo participé en la corrección de ese documento que presentó mi amigo el senador Antonio Marte, y que luego entonces el Poder Ejecutivo presentó a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, presentó otro proyecto que incluso coincidía con el proyecto de don Antonio Marte, el senador Antonio Marte, en 6 puntos. Uno de los puntos de coincidencia era precisamente que se creara una comisión de veeduría para que vigilara, contabilizara, supervisara el subsidio que el gobierno otorgaba a las EDES, a la constructora, al sector transporte, al sector agrícola, porque ahora mismo el ministerio puede hacer el esfuerzo que haga para controlar los subsidios, pero no hay una reglamentación establecida que establezca las sanciones, que establezca la forma en que se va a controlar, en que se va a supervisar eso. Entonces se planteó la creación de una comisión de veeduría, pero eso chocó, parece que con ciertos intereses. El proyecto perimió en el Congreso. Claro, porque los ladrones pagaron. No le convenía a los Fettuccini. Tito, yo no sé quién ve, pero el fraude, ¿verdad? Porque no le da vergüenza. Pagaron para quitar eso. Porque ven acá, si somos serios y queremos dejarle a nuestros hijos una imagen limpia, de que después no lo tachen por ahí, no lo señalen. Pero cosas así ustedes no pueden torpedearla, al contrario. Lo ideal sería que se diera. Bueno, pero no, ustedes son lo que al contrario de impulsar. No, nosotros somos limpios, claro. Nosotros ganamos nuestro cuarto, pero en buena ley. Nosotros no andamos con fraude por debajo. Pero ¿y ahora qué ustedes le van a decir a sus hijos? Si ustedes le pagaron a legisladores para que no aprobaran esa ley de control de ese subsidio. ¿Y ahora qué les decimos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos y a nuestros nietos? No, lo torpedeamos, pero no. Pero llegará el momento en que se establezca mediante una legislación el control estricto de los recursos que el Estado destina para subsidiar a grupos que no necesitan subsidio, porque realmente el subsidio persigue que la cosa llegue más barata al pueblo, por ejemplo, los servicios de electricidad, en el caso de la generadora, pero tenemos una energía cara, sí, y tenemos un descontrol en cuanto a la medición del consumo de los hogares, y ese tipo de cosas tiene que llegar el momento en que se controlen. Pero porque eso no tiene, hasta ahora eso no tiene control. Aquí hay servicios, aquí hay gobiernos aparte. O sea, el gobierno central, Luis Abinader gobierna una parte
¿verdad? Antes nada más, antes, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, Danilo, Leonel, Hipólito, solamente se gobernaba a los pendejos. Todos los otros se gobernaban ellos mismos. ¿Verdad? Lo que manejan, lo que manejan los combustibles, la cosa, como el funcionario aquel que se convirtió en un magnate petrolero, el ex ministro de Turismo, que tiene, qué sé yo cuánto, ese tiene como 50.000 millones de pesos, y nadie, y haciéndose el pendejo. Uno de los intocables. No, y haciéndose el pendejo, y el pueblo ahí, pero venga acá. ¿Tú entiendes? ¿Cómo entonces, es esto? Entonces, hay sectores que son ingobernables. No, eso no lo gobierna nadie. Los únicos, los gobiernos dominicanos nada más son para los pendejos, para los que nos dejamos gobernar. Lo que pasa es que aquí la sociedad, la parte política del Estado, de la administración y control del Estado, está dividida, yo diría, sin ofender a nadie, en una especie de cartel. El cartel del agua, el cartel de la basura, Sí. el cartel de la energía, el cartel de los... Entonces... Y cuidado que te tumbo. Son Y cuidado que te tumbo, como le dijo el banquero. Cada cartel tiene un apellido. ¿Tú te acuerdas que es lo que le dijo el banquero? Sí, no. Y Hipólito le dijo, yo tumbo banquero. Yo me sí, pero el único que lo pudo tumbar fue los gringos a él. El gobierno americano no lo pudo tumbar. Los gringos fue que tumbaron. Se creó un precedente en la historia dominicana con esa actitud de Hipólito, que me recuerdo como ahora que se portó como un hombre. Convocó todo el que estaba ahí no sabía que lo convocaron. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, que estaba ahí sentado en ese momento, cuando se mencionó el tema, levantó la cabeza y dijo, yo quiero que me traigan la tierra, porque todo el que estaba ahí tenía una tarjeta, posiblemente, tenía una tarjetica de esa para comprar helicóptero y aviones. Una tarjeta abierta con todos los poderes del mundo. Entonces, ahí se dio una situación que Hipólito se coronó con la gloria en ese tiempo. Y Hipólito tiene una imagen, gracias a esa actitud, que le trajo muchas consecuencias negativas al país, porque de ahí vino inclusive hasta que Hipólito no fuera reelecto como presidente, porque se creó una crisis demasiado grande. A mediados de su gobierno, ¿verdad? El problema es ese. El problema es el apoyo internacional que tienen las mafias. Que precisamente quizá eso es lo que que tienen los carteles. Que ha removido el orden mundial. Es lo que ha removido el orden mundial y que ha concitado respaldo con toda la estabilidad que la gente y la paz que la gente quiere mantener. Esto ha removido eso, pero es precisamente la inconsciencia, ¿verdad? Los abusos, la prepotencia de muchos, entendiendo que los demás no deben vivir y que solamente ellos son los predestinados. Y que ellos son los que deciden quién vive y cómo vive. Y quién vive y cómo vive. Los motociclistas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan que se tiene? Y porque este orden de transporte todo el mundo tiene que participar. Yo pienso que la medida que asumió el Intran a inicio del año pasado, que cuando estaba en la dirección del Intran el licenciado Arias, tiene que darse la continuidad, que era la de registrar las motocicletas, colocarle una identificación en el casco y una placa obligatoria y una licencia, que la ley lo establece todo eso, el registro de la motocicleta y la licencia de motociclista. Ahora, creo que ese procedimiento ha seguido, inclusive hay unidades móviles que se trasladan a los pueblos, pero hay que darle más efervescencia a esa decisión, a ese proceso y continuarlo y darle un seguimiento a esas motocicletas que se rotulan, que se registran y sacar de circulación a todo el motorista que ande sin un casco, sin placa, y esa motocicleta mandarla no para el canódromo, no para la fundición. Y un consejo que le vamos a dar ya finalizando al director general de la policía. Le vamos a dar una ayudita como esa, porque quizás eso es un comportamiento viejo. Pero dice que el cobita nueva barre bien, pero el cepillo viejo se conoce en todos los rincones. También. Entonces, en cada puesto de motoconcho en la ciudad debe haber un mangamocha, un calié, una persona que tenga un carnet de informante de la policía. Y esa persona debe dar un resultado. Tiene que informar, tener un departamento de información, o uno o no, 2 o 3, para que no se corrompa, porque cuando viene a ver, si es uno, veremos un coronel nuevo rico.
Sí. ¿verdad? No, 2 o 3 lugares de información que vaya a dar esa información, ese rendir motociclista, ese informe. a rendir ese informe. Sí. ¿Verdad? Cada uno. Si lo hacemos así, cada vez que se haga un asalto en un área, en una motocicleta, esa persona tiene que dar informe de cualquier manera. Si él no es muy efectivo, entonces se cambia y se pone a otro. Y se pone a él en vigilancia porque no supo hacer su trabajo. Y para enriquecer ese tema, el director de migración que se ponga los pantalones y en la parada de los motoconchos que están operadas en un 40% por nacional indocumentado haitiano, Ajá. que eso no se dice y eso Exacto, está ahí, exacto. que haga operativo. Pero está fácil, parar los motoconchos. Hay un 40% de nacional indocumentado haitiano ilegal. Entonces váyase por ahí con los camiones. Ayude a su gobierno. Ayude al gobierno. Ayude a su partido. Si usted no está en capacidad de hacer ese trabajo, renuncie. Y que ponga un candelier ahí. Ya, señores, hasta aquí los informantes. Hermano, nos seguimos viendo como todos los miércoles. Los informantes de Marino Guzmán.